I'm sure a lot of Bruce Lee fans and a lot of tourists from other parts of the world would love to see, like... A los 76 años, el hermano de Bruce Lee finalmente habló, y sus palabras conmocionaron al mundo. En una aparición reciente, sepultada en un escenario más amplio, en un silencio emotivo, Bruce Lee falleció trágicamente a los 32 años. La causa oficial de la muerte, una reacción fatal a la aspirina. Una frase destacaba por encima de todo. Raymond le llamó, ni gritada, ni explicada, solo dicha sin rodeos. Con fuerza y sin disculpas. Durante años, la muerte de Bruce Lee ha suscitado innumerables teorías. Algunos apuntaron a complicaciones médicas, otros susurraban sobre conspiraciones, enemigos ocultos, o incluso fuerzas sobrenaturales. Pero nunca alguien tan cercano a él, un miembro de la familia Lee, había dado un paso al frente con una declaración tan directa y provocadora. ¿Quién es Raymond? ¿Qué quería decir con asesinado? ¿Era metafórico? ¿Literal? ¿Emocional o algo más profundo? ¿Algo que el mundo nunca debió saber? Surgió por fin a la superficie esta culpa largamente guardada, un secreto que la familia había enterrado durante décadas. ¿O el comienzo de una nueva e incómoda verdad que desafía todo lo que creíamos saber? Sí, como fuere, una cosa es cierta. La muerte de Bruce Lee ya no es un capítulo cerrado. Con solo 3 palabras, su hermano puede haberlo abierto de par en par. Esta es la historia de la hermandad, la traición y el peso de la verdad. El vínculo entre hermanos. Para entender por qué Robert rompe su silencio, hay que remontarse a los estrechos callejones de Kowloon, donde 2 chicos se perseguían descalzos por las calles más transitadas. Robert Lee, el hermano menor del icono de las artes marciales Bruce Lee, ha vivido durante mucho tiempo a la tranquila sombra de la fama mundial de su hermano mayor. Mientras el mundo recuerda a Bruce por su inigualable carisma, filosofía y genialidad en las artes marciales, Robert recuerda algo mucho más personal. Un hermano, un mentor, un bromista travieso y, en definitivo, un hombre que se perdió demasiado pronto. 8 años menor que Bruce, Robert Lee creció viendo cómo su hermano mayor moldeaba el mundo que le rodeaba a base de pura voluntad, mientras que Bruce era audaz, intenso y explosivo. Robert era más introspectivo y creativo. Canalizó su energía en la música, convirtiéndose en el líder de la exitosa banda hongkonesa The Thunderbirds en la década de 1960. A pesar de sus diferentes personalidades, había una fuerte corriente de afecto y respeto mutuos entre los dos. Su relación se asentaba sobre las bases típicas de las bromas entre hermanos y la tutoría. Recuerdo que en 1969 fui a Estados Unidos, a Los Ángeles, para quedarme con él. Acababa de terminar el Green Hornet. Cuando Robert visitó a Bruce en Los Ángeles en 1969, Bruce, siempre tan perfeccionista, no perdió el tiempo señalando la delgadez de su hermano menor y bromeando sobre su peso y su forma física. Pero detrás del humor había una profunda preocupación. Bruce llevaba a Robert a correr 3 millas diarias, decidido a ayudarle a aumentar su fuerza y resistencia. Era clásico de Bruce. Amor duro, intensidad inquebrantable, pero siempre anclado en el cuidado. Por eso, todo hombre gol intenta hacer eso. Ser suave como el agua y flexible y adaptarse al adversario. Pero Robert, esos momentos nunca tuvieron que ver con correr o ponerse en forma. Eran sobre ser visto y ser moldeado por un hermano que ya había empezado a convertirse en leyenda. Bruce pasó a redefinir las artes marciales y el cine a escala mundial, mientras que Robert se forjó su propia identidad de éxito en la música. Sin embargo, la influencia de Bruce nunca estuvo lejos. Los dos permanecieron unidos, intercambiando cartas y llamadas, compartiendo los altibajos de sus respectivas carreras. Pero todo cambió en 1973, cuando Bruce murió repentinamente con solo 32 años. Los últimos días, la salud de Bruce empeoró. El 20 de julio de 1973, Hong Kong estaba sofocada por una ola de calor sofocante, con las calles llenas de humedad. Bruce Lee, el actor y artista marcial de fama mundial, tenía planes esa tarde para ultimar los detalles de Game of Death con su socio, Raymond Chow. Fue un día como cualquier otro en la vertiginosa vida de Bruce, un día que acabaría en tragedia. Bruce visitó el apartamento de la actriz taiwanesa Betty Tingpi, al parecer para repasar el guión de la película.
Lo que ocurrió en ese apartamento sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Horas más tarde, Bruce Lee estaría muerto. La historia oficial era simple. Bruce se quejó de dolor de cabeza y Betty, tratando de ayudarle, le ofreció una pastilla de Equic, un analgésico común. Bruce se tumbó a dormir la siesta y, trágicamente, nunca despertó. La teoría parecía bastante simple, casi demasiado simple. Pero para Robert Lee, el hermano mayor de Bruce, la versión oficial no encajaba bien. Nunca lo hizo. Tras recibir la llamada, el corazón de Robert se aceleró y corrió al hospital, con la mente nublada por la confusión y el miedo. Cuando llegó, la prensa ya se había reunido. Las cámaras parpadeaban. Los periodistas gritaban. La escena era caótica, un espectáculo casi surrealista de fotógrafos y periodistas clamando por información. Pero no era solo la prensa lo que confundía a Robert. Fue la propia situación. Cuando llegó al lado de Bruce, lo que encontró fue una atmósfera de secretismo e informes contradictorios. Todo parecía inconexo. Los médicos eran herméticos. La gente hablaba en voz baja, y Robert podía sentir algo en sus entrañas. Una creciente sensación de malestar. Algo no iba bien. Era el tipo de sensación que lo carcomía. Una sutil pero innegable sospecha de que algo había ido mal de una forma que nadie estaba dispuesto a reconocer. El homenaje de un hermano. En 1974, Robert publicó La papeleta de Bruce Lee, un álbum profundamente emotivo que sirvió tanto de homenaje como de catarsis. Una de las canciones incluía incluso letras escritas por el propio Bruce, ofreciendo al mundo una rara ventana musical a la mente y el alma del artista marcial. La música se convirtió en la forma de Robert de luto y honrar a Bruce. Donde antes volaban los puños, ahora fluían las melodías. Pero no se detuvo ahí. Robert fue coautor de un libro sobre los primeros años de Bruce, capturando un lado de él que el mundo rara vez llegó a ver. Bruce cuando era un niño, un adolescente, un joven que aún no sabía quién quería ser. Años más tarde, este libro sería la base de la película biográfica Bruce Lee. La película sacó a la luz los capítulos más tranquilos y vulnerables de la vida de Bruce, los que solo un hermano podría contar de verdad, las tensiones y el anhelo de unidad. La fama meteórica de Bruce, irónicamente, se convirtió en una cuña en la familia Lee. Su prematura muerte dio lugar a disputas legales y personales, especialmente en torno a la herencia y los derechos intelectuales. Para Robert, que siempre había valorado la familia por encima de todo, fue un acontecimiento profundamente doloroso. Más tarde reflexionó sobre cómo el éxito de Bruce, aunque admirable, había tenido un coste personal. Se fracturó la unidad de la familia Lee una vez disfrutado. Hubo momentos en que Robert deseó que Bruce hubiera vivido una vida más ordinaria, una que no implicara la fama mundial y la pesada carga que conllevaba. Tal vez entonces la familia habría permanecido unida, al margen de las presiones externas y el caos legal. Sin embargo, Robert nunca dejó que estos remordimientos empañaran su amor por su hermano. En todo caso, no hicieron sino profundizar en su deseo de presentar a Bruce bajo una luz más humana y completa. A lo largo de los años, Robert siguió revelando historias que mostraban a Bruce no como un dios del kung fu, sino como un hombre complejo, a veces temeroso y siempre apasionado. Habló del miedo de Bruce a las cucarachas, un pequeño detalle que, aunque aparentemente trivial, dejaba entrever la vulnerabilidad de su hermano. Estas anécdotas recordaron al mundo que detrás de la cámara, más allá del Jeet Kune Do, Bruce seguía siendo solo un hombre. Robert también se hizo cada vez más vocal acerca de las presiones Bruce enfrentó en sus últimos años. Los horarios de castigo, el agotamiento físico, la tensión emocional. Él creía que la salud de Bruce se estaba deteriorando mucho antes de su muerte. Pero quienes le rodeaban, centrados en el éxito y la producción, le empujaron a seguir adelante. Para Robert, esta sigue siendo una de las heridas más profundas, que su hermano fuera tratado como un producto y no como una persona. Aunque Robert nunca buscó ser el centro de atención del mismo modo que Bruce, se convirtió en un firme portador del legado de su hermano. Participó en actos en honor a Bruce, incluida la inauguración de una estatua en Hong Kong. Se comprometió con los aficionados, siempre con la misma misión: preservar no solo a Bruce Lee, la leyenda, sino a Bruce Lee, el hermano, el hijo, el ser humano. A día de hoy, Robert sigue reflexionando sobre cómo el hecho de ser hermano de Bruce moldeó su propia vida.
En muchos sentidos, Bruce le enseñó a encontrar su propio camino, a ser honesto, a ser audaz y a vivir con un propósito. Esa influencia permanece grabada en todo lo que Robert ha creado y compartido. El codicioso socio Raymond le mató. Las palabras de Robert resuenan con un peso de incredulidad que solo un miembro de la familia podría entender de verdad. El día que Bruce murió, Raymond Chow había estado antes con él repasando los planes de rodaje, hablando de negocios, un día más en su mundo de alta presión. Pero cuando Bruce se quejó de un dolor de cabeza, Raymond lo dejó al cuidado de la actriz Betty Tingpe. Esa decisión persiguió a Robert. Raymond, que había sido el colaborador más cercano de Bruce, y que sabía lo frágil que se había vuelto Bruce en aquellos últimos meses, se había marchado, dejando a su hermano solo en aquel pequeño apartamento. Esa misma tarde, Bruce se tumbó a descansar en el dormitorio de Betty, pero nunca despertó. Y lo que preocupó a Robert aún más que las circunstancias fue lo que vino después, el retraso. Cuando Betty se dio cuenta de que algo iba mal, no llamó a una ambulancia. Llamó a Raymond, e incluso después de que él volviera corriendo al apartamento, esperaron. ¿Por cuánto tiempo? Nadie podría decirlo con exactitud. Pero para Robert, esos minutos perdidos parecían toda una vida. Las sospechas de Robert no nacían solo del dolor. Estaban arraigadas en los extraños e inquietantes hechos de ese día. Cuando alguien como Bruce Lee, joven, fuerte, adorado en todo el mundo, se desploma en circunstancias tan misteriosas, no hay lugar para la vacilación. Pero la vacilación es exactamente lo que sucedió. Y Robert no podía deshacerse de la sensación de que si una sola persona hubiera actuado más rápido, su hermano todavía podría estar vivo. El informe oficial de la autopsia indicaba que la causa de la muerte era un edema cerebral, es decir, la acumulación de líquido en el cerebro. Pero más allá de eso, no había respuestas claras, ninguna explicación de por qué había sucedido. ¿Por qué un hombre que había sido tan saludable, tan lleno de vida, de repente se había ido? La autopsia no proporcionó la claridad que Robert necesitaba, ni tampoco la teoría de los equívocos a la que la prensa se había aferrado tan rápidamente. La idea de que un simple analgésico pudiera haber causado la muerte de su hermano le parecía equivocada, como un chivo expiatorio conveniente. Pero lo que sí le parecía correcto a Robert, lo que se había grabado a fuego en su mente a lo largo de los años, fue aquello sobre lo que finalmente rompió el silencio. Para Robert Lee, la verdad nunca ha sido tan turbia como otros la pintan. En su mente, la responsabilidad de la muerte de Bruce no descansa en el misterio. Descansa en la negligencia, en la ambición y en las decisiones tomadas por los más cercanos a él. Raymond, en particular, ocupa un lugar importante en esa imagen. Robert no lo acusa de empuñar un arma o tramar una conspiración. Lo que lleva en su lugar es una profunda convicción de que Raymond falló a Bruce en los momentos que más importaban. Cuando Bruce colapsó semanas antes de su muerte, el ahora infame incidente de mayo, Raymond no presionó para una intervención médica seria. Cuando los signos de agotamiento físico y mental se hicieron innegables, no bajó el ritmo. En cambio, empujó Bruce más duro, manteniendo el centro de atención caliente, las cámaras rodando, las ofertas que fluye. Para Robert, Bruce no fue tratado como un hermano. Se le trataba como a un producto, un billet dorado, una máquina construida para rendir cueste lo que cueste. Y cuando esa máquina empezó a averiarse, nadie estaba allí para detenerla. Ni siquiera Raymond. Eso es lo que más le atormenta. No lo que se hizo en secreto, sino lo que no se hizo a tiempo. Para él, Raymond lo mató. Las palabras de Robert eran mordaces, pero también nacían de una dolorosa realidad que le había costado aceptar durante años. Raymond le había fallado a Bruce de muchas maneras. Al empujarlo a trabajar a través de su enfermedad, haciendo caso omiso de su condición de deterioro, dando prioridad a los beneficios sobre el bienestar de Bruce. Para Robert, Raymond no era un socio de negocios o un amigo. Era alguien que había puesto sus propios intereses por encima de la vida de Bruce, que le había visto sufrir, y aún así le había empujado a hacer más. El incidente de mayo que Robert se refiere había sido una señal de advertencia anterior. Bruce se había derrumbado en el set durante el rodaje de Enter the Dragon, pero en lugar de tomarse el tiempo necesario para recuperarse, Raymond le había restado importancia, considerándolo un problema menor y presionando a Bruce para que siguiera trabajando. Fue esa indiferencia,
Esa negativa a escuchar el cuerpo de Bruce que Robert creía que en última instancia había llevado a la muerte de su hermano. Bruce no era solo otro engranaje en la máquina de Raymond. Era un ser humano, una persona que necesitaba cuidado y atención. Pero Raymond no lo vio. El mundo había perdido a Bruce Lee en ese momento. Pero para Robert, la pérdida se vio agravada por el conocimiento de que las personas más cercanas a él, las personas que más deberían haberle cuidado, le habían fallado de la peor manera posible. Teorías, rumors, especulaciones. Tras la muerte de Bruce, el mundo estalló en un frenesí de rumores, cada uno más extravagante que el anterior. Algunos susurraron que había sido envenenado, quizá por enemigos o rivales celosos, o que las tríadas estaban implicadas en algún oscuro complot. Otros sugirieron una reacción retardada al cannabis o una rarísima reacción alérgica a la aspirina. Las teorías giraban en espiral sin cesar, arrojando sombras sobre su legado. Y luego estaba Betty Tingpe. ¿Estaba ocultando algo? ¿Fue de alguna manera cómplice de su repentina y prematura muerte? Incluso décadas después, estas preguntas no han cesado. Las teorías sobre su muerte siguen apareciendo de vez en cuando, y cada pocos años surgen otras nuevas. Cuanta más gente intentaba dar sentido a su muerte, más caótico se volvía el panorama, nublando el recuerdo del hombre que Bruce había sido. Algunos aceptaron estas teorías porque eran fáciles de comprender, otros porque servían para mantener viva su mística. La amargura de Robert era palpable cuando reflexionaba sobre aquellos últimos meses. Bruce, siempre profesional, había obedecido, como siempre lo hacía. ¿Pero a qué precio? Robert no pudo evitar sentir que Raymond se había preocupado más por la imagen de Bruce Lee, el icono mundial, que por el frágil hombre que había debajo. El lanzamiento de Game of Death, que estaba inacabado en el momento de la muerte de Bruce, se convirtió en un símbolo de todo lo que había ido mal en los últimos años de la vida de Bruce. La película, reconstruida con una mezcla de material antiguo y un actor parecido, no se parecía en nada a la película que Bruce había imaginado. Era una versión vacía de su genio. Una película hecha para obtener beneficios comerciales a expensas de su memoria. Robert Lee no habla en titulares dramáticos o acusaciones salvajes. Sus palabras llegan despacio, cargadas de décadas de reflexión y emoción contenida. Para él, la muerte de Bruce nunca tuvo que ver con un veneno tenebroso o una elaborada conspiración. Fue algo más silencioso, más insidioso. Lo que más pesa en Robert no es cómo murió Bruce. Él lleva una profunda creencia sin resolver que Bruce fue empujado más allá de sus límites, no por casualidad, sino por diseño. No ve a Raymond como un asesino en el sentido tradicional, sino como el artífice de un ritmo insostenible, el que mantenía a Bruce en constante movimiento, llevado al agotamiento, consumido por las exigencias de la fama, la imagen y una productividad incesante. Es esa erosión silenciosa de la salud, el desgaste gradual de un cuerpo ya estirado hasta el límite, lo que Robert no puede dejar escapar. A sus ojos, Raymond no necesitaba un arma. Todo lo que necesitaba era mantener la máquina funcionando, sin importar el costo. Y para Robert, el costo lo era todo. Las teorías de la conspiración, por todas sus extrañezas, eran más fáciles de aceptar que esta dura verdad. La gente podía aceptar la idea de que Bruce había muerto debido a alguna fuerza externa. Veneno, las tríadas, o incluso algo tan oscuro como una rara reacción alérgica. Pero la idea de que la muerte de Bruce había sido el resultado de su propio exceso de trabajo exacerbado por alguien que debería haber sabido mejor era mucho más difícil de tragar. Pintó una imagen mucho más fea de las personas que lo rodeaban. Personas que habían estado cerca de él y deberían haberse preocupado por él. Para Robert, era una verdad dolorosa, una que había llevado consigo durante décadas. Y así, mientras los rumores sobre la muerte de Bruce seguían circulando, Robert se quedó con su propia versión de la verdad, una que era difícil de escuchar, pero imposible de ignorar. Sabía que nada podría traer de vuelta a su hermano, pero también sabía que nunca dejaría de luchar por la memoria de Bruce para asegurarse de que su legado fuera recordado por algo más que su trágico final. Bruce Lee era más que los rumores, más que las teorías. Él era un hombre que había vivido y luchado por algo más grande. Y Robert nunca dejaría que el mundo lo olvide. Toda una vida de silencio. ¿Por qué hablar ahora? Durante más de 5 décadas, Robert Lee se guardó sus opiniones, concedió entrevistas. Sí,
pero siempre con mesura, siempre con cuidado. Nunca señaló con el dedo. Nunca hizo acusaciones. Durante años, Robert vivió con la dolorosa verdad, pero la mantuvo bajo llave, compartiéndola solo con los pocos más cercanos a él. Pero ahora, a sus 76 años, Robert sentía una profunda y apremiante necesidad de hablar por fin, y sabía que tenía que romper su silencio. ¿Por qué hablar ahora? Y preguntó con voz firme, pero teñida por el peso de los años. Él no dudó en su respuesta. Porque el tiempo se acaba, y porque no puedo cargar con esto más. Durante años, Robert había sentido la fuerte presión de guardar silencio. Las demandas llegaron de todas partes. Los fans de Bruce, los medios de comunicación, e incluso de su propia familia. Siempre había habido un entendimiento tácito. Nadie quería manchar el legado de Bruce. Bruce Lee era un icono más grande que la vida, y hablar en contra de las fuerzas que habían contribuido a su muerte se sentía como una traición. Pero para Robert, el silencio se había vuelto insoportable. Los años en los que se había mordido la lengua le habían carcomido poco a poco, royéndole la conciencia hasta que ya no pudo ignorarlo. Era una carga que pesaba sobre los hombros de Robert. Él había estado allí, presenciando de primera mano los estragos que la fama, la presión y el implacable afán de perfección habían causado en su hermano. Había visto a Bruce, exhausto y agotado, llevado al límite por las mismas personas que deberían haber cuidado de él. Pero Robert había permanecido en silencio durante todos estos años, por respeto a la imagen de Bruce, por respeto al legado que se había construido a su alrededor. Pero a medida que envejecía, ese silencio comenzó a sentirse como una forma de complicidad. La voz de Robert se quebró por el dolor de saber cuánto había sufrido su hermano, sufrido en silencio, con el mundo viendo solo la imagen perfecta de Bruce Lee. Era el hombre que había cambiado por sí solo el cine de artes marciales, que había derribado barreras, que se había convertido en un símbolo internacional de fuerza y resistencia. Pero detrás de esa imagen pública, Robert sabía la verdad. Bruce había sido tan vulnerable como cualquier otro, cansado, con exceso de trabajo, y en última instancia, defraudado por los que le rodean. Hablar no era buscar venganza o señalar con el dedo. No se trataba de culpar a nadie. Se trataba de compartir la verdad que había sido enterrada durante demasiado tiempo. Robert no estaba buscando destruir el mito de Bruce Lee. Más bien intentaba preservar la integridad de la memoria de su hermano, arrojando luz sobre la realidad de las presiones a las que se había enfrentado Bruce. «Si no lo digo yo, no lo dirá nadie», dijo Robert, con voz tranquila pero firme. Sabía que si no hablaba ahora, la verdad podría no conocerse nunca, y el legado de su hermano seguiría construyéndose sobre un relato falso. La verdad era tan importante como el mito. Si Bruce Lee iba a ser recordado como algo más que un icono invencible, entonces Robert sintió que era su deber revelar al hombre que había detrás del mito, el hermano. El ser humano al que se habían llevado demasiado pronto. Había llevado la carga de su silencio durante mucho tiempo. Pero ahora, en el ocaso de su propia vida, Robert sabía que hablar ya no era una cuestión de proteger el legado de Bruce. Se trataba de honrarlo. Bruce había sido un pionero, un visionario, y un hombre que había luchado como todos los demás. Robert quería que el mundo lo supiera, que comprendiera que Bruce no era una figura inmortal, sino un ser humano cuya vida se había visto truncada por fuerzas que escapaban a su control, manteniendo vivo el fuego del dragón. En los años siguientes a la muerte de Bruce, Robert dedicó su vida a honrar a su hermano, no a la leyenda que el mundo veneraba, sino a la persona que él conocía. Mientras millones de personas recordaban a Bruce Lee como un prodigio de las artes marciales y un icono del cine, Robert llevaba en su corazón el recuerdo de un niño enjuto que solía boxear en el estrecho pasillo de su apartamento de Hong Kong, imitando los movimientos que veía en las películas antiguas. Bruce siempre estaba en movimiento. Su mente corría tan deprisa como sus miembros, y nunca se conformaba con estar quieto mucho tiempo. Era un pensador, un soñador, un hacedor, que ardía con un fuego que iluminaba cada habitación y cada vida que tocaba. Boxeador chino. Empecé a escribir música de nuevo, dijo Robert, con la voz ligeramente entrecortada. Canciones sobre él, sobre la pérdida, sobre el espíritu. La música había sido para él un lenguaje olvidado, silenciado por el dolor. Pero poco a poco, la melodía y la memoria se unieron, creando algo crudo y curativo. Sus canciones no eran homenajes en el sentido tradicional.
Eran conversaciones, ecos de infancias compartidas y elegías por un vínculo que aún latía bajo la superficie de su vida cotidiana. En 2002, decidido a preservar no solo el nombre de Bruce, sino el alma que había detrás de él, Robert ayudó a cofundar la Fundación Bruce Lee junto con la hija de Bruce, Shannon. Lo que comenzó como un esfuerzo familiar creció hasta convertirse en una vibrante organización comprometida con la transmisión de las enseñanzas de Bruce. No solo las artes marciales, sino la filosofía más profunda que le guiaba a través de exposiciones en museos, programas para jóvenes, talleres comunitarios y becas para artes marciales. La fundación se convirtió en una expresión viva de la creencia de Bruce de que el crecimiento personal era la forma más elevada de arte. Todos los años, en el aniversario del fallecimiento de Bruce, Robert hace una tranquila peregrinación al cementerio de Lakeview, en Seattle. Lleva lirios, nunca rosas, porque Bruce odiaba las rosas, y se arrodilla ante la lápida, quitando las hojas y el musgo con manos reverentes. El momento es siempre privado, un intercambio sagrado entre dos hermanos, divididos por el tiempo, pero aún unidos por el amor. Susurra algo que solo ellos entenderían. Palabras moldeadas por décadas de memoria y devoción. Era el mejor de nosotros, dijo Robert. Y nunca dejaré que el mundo lo olvide. ¿Quieres luchar? Me enfrentaré a ti. Reflexiones finales. A medida que se acerca el ocaso de su vida, Robert Lee está en paz con su decisión de hablar. El mundo, dice, merece la verdad. No la conspiración, sino el contexto. El silencio que siguió a la muerte de Bruce duró demasiado. Para Robert, esos años estuvieron llenos de tristeza, de dudas, de dolor. Pero hoy, hay claridad. Bruce vivió como el fuego, dijo Robert. Él ardía brillante, iluminó cada habitación, cada pantalla, cada corazón. Miró hacia arriba, con voz firme ahora. Pero el fuego no puede arder para siempre sin combustible. Y al final, no conseguimos protegerle, especialmente a Raymond. Robert se levantó, dejando atrás el micrófono. Puede que el mundo nunca entienda del todo lo que ocurrió aquel verano del 73. Pero gracias a la valentía de Robert Lee, ahora sabe más que nunca. ¿Cuál crees que es la responsabilidad de las personas más cercanas a una figura icónica como Bruce Lee a la hora de salvaguardar su bienestar, tanto físico como mental? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo.